Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a este canal y a este curso de electrónica básica. Vamos a iniciar con una pregunta nuevamente y en esta ocasión la pregunta es ¿qué es la electrónica? Dice que es una rama de la física que trata con la emisión, el flujo y el control de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Hablamos de los electrones, la vez pasada hablábamos eh, los electrones de valencia, que son los que nos competen en la electrónica. Muy bien, entonces la electrónica es esa rama de la física que estudia estos electrones, su flujo, su control, cómo se transportan a través de un circuito o de un conductor. Básicamente eso es lo que es la electrónica. Hay muchos conceptos sobre electrónica, pero este me parece el más propicio para esta ocasión. Dice que hay dos eh, grandes inventos o descubrimientos que propiciaron que iniciara la electrónica y fueron la identificación del electrón en el año 1847 y la invención del tubo de vacío en el 1904. Estos dos grandes inventos inauguran el campo de la electrónica en sí. Recordemos ese tubo de vacío que en sus inicios lo usaban los amplificadores, televisores, y fue como, por decirlo así, el papá de los transistores, que es el componente que utilizamos hoy en día para hacer estas tareas que hacía en su tiempo el tubo de vacío. Ok, vamos a definir algunos conceptos y empecemos con lo que es el voltaje. Dice que se entiende como el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. Unidad de medida es el voltio. Ok, la vez pasada también hablábamos de fuerza electromotriz, que era esa fuerza que impulsaba los electrones a través de ese conductor para que generaran la electricidad. Esa fuerza electromotriz es precisamente el voltaje. Se conoce como voltaje, fuerza electromotriz, tensión, de varios nombres, pero estamos hablando del mismo voltaje. La unidad de medida es el voltio y lo conocemos como una V. Corriente. Para los que están empezando es primordial no confundir corriente con voltaje. Sé que para los que ya tienen experiencia es muy fácil diferenciarlos, pero para los que no, hay que tener en cuenta de que no son lo mismo corriente y voltaje. Dice, lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. La unidad de medida es el amperio. Decir que la corriente es ese flujo de electrones, ese flujo de cargas eléctricas a través de un conductor o a través de un circuito, en este caso un circuito cerrado. Y hay algo muy importante, dice que se mueve siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente. Anteriormente se creía que sucedía al revés, que iba del polo positivo al negativo, pero después con el tiempo descubrieron que era totalmente lo contrario, que la corriente viajaba en un circuito del negativo al positivo de la fuente. La unidad de medida es el amperio, lo distinguimos por una A. También cuando hablamos de corriente hablamos de amperio o de intensidad. Vamos a conocer que es lo mismo y lo vamos a ver quizás en algunos ejercicios, porque en algunos libros o enciclopedias lo vamos a encontrar con una I, con una A, con una C, entonces para que no haya confusiones. Muy bien, resistencia creo que es el concepto más fácil de entender de los tres.
Dice, se vincula a la posición que ejerce algo o alguien. Eso es un concepto general, pero cabe en lo que es la resistencia. Pero en un concepto más de electricidad dice que se refiere al componente de un circuito que dificulta el avance de la corriente eléctrica. Es ese componente que dificulta ese avance de esos electrones. Por eso se llama resistencia, porque se opone a la circulación de esos electrones. Esa es la resistencia. Dice que la magnitud se mide en ohmios y la conocemos porque pues se representa con una letra griega, que es la letra omega, que es esta. Entonces, cuando hablemos de ohmios, de resistencia, de ohmiaje, estamos hablando pues de lo mismo. Entonces, teniendo esos tres conceptos básicos, podemos iniciar lo que es el estudio de la electrónica: voltaje, resistencia y corriente. Pero hemos hablado hoy de una palabra que es la palabra circuito. Dice que es el conjunto de elementos eléctricos o electrónicos conectados entre sí que permiten generar o transportar o transformarla en otro tipo de energía. Muy bien, sencillamente un circuito es un grupo de componentes eléctricos o electrónicos que se conectan entre sí. Están alimentados por un generador o fuente, hay un receptor, un conductor. Aquí en este esquema hay un interruptor y un fusible, pero fácilmente esto podría pasar de largo sin necesidad de esto y sería un circuito cerrado. Pero quise ponerle a este que tiene el interruptor para distinguir qué es un circuito abierto y qué es un circuito cerrado. Bien, un circuito abierto, por decirlo así, es cuando este interruptor está apagado, está en off. Cuando está en off, por aquí no circula corriente y por ende este receptor no va a encender. Cuando yo lo oprimo on, la corriente circula y el receptor, si es un bombillo, va a iluminar y va a reflejar la luz. Eso es básicamente lo que es el circuito eléctrico. Es algo muy sencillo, muy simple de entender. Se le pueden poner más cosas, resistencia. Pues este bombillo podría ser fácilmente un LED. Este fusible se podría anular o en su defecto se podría poner una resistencia de una resistencia muy baja y podría servir como fusible de muchas formas. Ahora lo importante es entender el concepto en sí del circuito eléctrico. Muy bien, hemos aprendido lo que es voltaje, lo que es resistencia, lo que es un circuito abierto, un circuito cerrado. Son fundamentales para el estudio de la electrónica. Más adelante vamos a entrar en detalle conociendo estas tres magnitudes, que es voltaje, corriente y resistencia. Se deriva una ley, que es la ley de Ohm, con que podemos analizar los circuitos, el comportamiento de la corriente, del voltaje y de la resistencia en los circuitos. Vamos a ver lo básico, todo lo vamos a ver básico, no vamos a andar, pero vamos a tenerlo presente porque es muy importante en el estudio de la electrónica. Muy bien, eso es todo por hoy. Los invito a que se suscriban a este canal si no se han suscrito y activen la campanita para recibir notificaciones.